es conocimiento de ustedes, las clases deben ser grabadas y por ese motivo lo estamos haciendo. Sí. Bueno, antes que nada expresarles y esperando que este primer parcial haya sido de lo mejor. Perdón. En la clase del día de hoy vamos a tener dos instancias. La primera, una revisión rápida de cómo funciona esto de la hoja de calificación. Luego de eso les voy a pasar a ustedes el enlace para que puedan revisar, si por si acaso por ahí ven que alguna calificación no está, que me la digan. Sí, y con eso vamos a salir. Recuerden, por medio de mensaje. Sí, en este momento no voy a poder revisar las calificaciones en caso de que alguna falte o cosas de esas. ¿Ya? Lo único que les voy a indicar es cómo está funcionando y de acuerdo a eso vamos a ir revisando. Como otra parte, el día de hoy empezamos con lo que tiene que ver con hoja de cálculo. Vamos a trabajar en esta parte ya de una manera directa, y en base a eso es la tarea que está planificado para esta semana. Sí. Entonces, por favor, requiero que lo que vayamos desarrollando hoy, luego ustedes lo vayan revisando, lo vayan trabajando. Y recuerden, hoy se nos viene ya algo un poquito más fuerte, más complejo, que si no lo trabajamos y no lo practicamos en el transcurso del tiempo, vamos a olvidarlo. Sí, así que por favor. Bien. Esperemos un segundito para que se cargue la parte de compartir. Me está dando cierto tipo de problemita. Listo, chicos, estamos viendo la hoja. Sí, listo. Listo. Bien. Entonces, en la primera parte donde que me dice trabajos semanales, sí, está enfocado y está determinado el desarrollo de trabajos con miras de lo que nosotros hacíamos todas las semanas y también en la fase de perdón, en la fase de, ¿cómo se llama?, de los trabajos semanales que se les enviaba como parte de refuerzo. Sí. Entonces, bajo esas circunstancias vamos a tener en la mayor parte de casos 4 trabajos semanales. Está el de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3 y de la semana 6. Sí. Dentro de exposiciones, esta parte se me ha quedado y eso lo vamos a trabajar en este parcial de una manera mucho más exhaustiva. Sí. Dentro de exposiciones está tomado y está considerado el promedio que ustedes tienen en el resto de calificaciones. Por ese motivo va a ir variando este valor. ¿Sí? En la parte de trabajos escritos tenemos 2. Ustedes se posicionan en la parte superior y les va a decir la fecha. En el uno es el de julio 11 y el otro es del proyecto de aula del 8 de agosto. Sí. En pruebas de la misma manera no les he tomado. Esto también vamos a tener que trabajar, y la prueba parcial, que eso está. Por si acaso asistencia no se fijarán,
me falta pasar algunas asistencias de lo que hemos visto. Y al final me calcula la parte del promedio. Tengo por ahí algunas calificaciones menores de 7. Algo que no está todavía computado es el trabajo de los trabajos atrasados. Entonces, si alguien de ustedes me subió trabajos atrasados, esa parte me toca todavía revisar. Sí, de esa manera se va a realizar la parte de, o está esta parte de la hoja. Luego les voy a poner un enlace dentro del aula virtual para que puedan ingresar, puedan revisar. Como va a estar en forma de consulta, entonces no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. No sé si de manera general alguna pregunta. No le hice. Ya, listo. Ya saben, cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, me lo dicen de forma directa. Sí, si por ahí no estamos conformes con alguna calificación, igual me lo dicen, podríamos hacer una revisión, pero esa revisión siempre va a ser fuera de hora de clase. Sí, así que por favor, ir considerando estas características, más que todo para evitar pérdida de tiempo en el avance de lo que tenemos que desarrollar hoy. Ya, bien, nos toca trabajar con hoja de cálculo y en primera instancia nosotros vamos a desarrollar y vamos a realizar el trabajo con la parte de Microsoft Excel. Sí, se quería ver si le hacíamos la parte del Google Drive, pero por algunas circunstancias vamos a tener que desarrollarlo en la parte de Microsoft Excel. Entonces hoy arrancamos con esto ya de manera de lleno, si cabe el término, y vamos a ir identificando algunas cosas importantes dentro de esto. ¿Sí? ¿Están visualizando pantalla? Sí, dice. Ya saben cómo funciona esto. Sí, como yo no les visualizo a ustedes, por favor me ayudan al momento que tengan alguna pregunta, me la dicen de forma directa. Ya hay algunas cosas que nosotros vamos a realizarlas de manera práctica y eso lo realizamos hoy. Entonces el trabajo de hoy es muy importante. Si por si acaso se comunican compañeros con ustedes que por ahí no se les permite el ingreso, ya dio más de las 13 horas con 6 minutos, por ese motivo ya no se les permitió el ingreso, y a partir de las 14 horas podríamos nuevamente visualizar eso. El día de hoy vamos a trabajar en lo que son hojas de cálculo. Sí. Dentro de la agenda tenemos la parte de interfaz gráfica y alguien de ustedes estaba preguntando, si no estoy mal, acerca de las tareas. La tarea de esta semana está enfocada a esto, a la interfaz gráfica como tal. Vamos a hablar de datos y sus tipos y de gráficos, pero en primera instancia enfocarnos en lo que es la interfaz gráfica. ¿Sí? Vamos a ir intercambiando cierto tipo de cuestiones entre una pantalla y otra. Y la parte de fórmulas y funciones las empezaremos a ver la siguiente semana. Perdón. Pero necesitamos estar claros en todas las cosas que vayamos trabajando. ¿Sí? Bien. Bueno, esto de validación de datos tiene que ver con el punto número 2 y vamos a trabajarlo ahí. Bien. Interfaz gráfica. En primera instancia, vamos a hablar acerca de lo que es una hoja de cálculo. Y me dice que es una aplicación informática que permite manipulación de datos numéricos. Esa es una de las características fuertes que nosotros tenemos a nivel de hoja de cálculo. Nosotros podríamos organizar también datos, pero la organización la podríamos hacer por medio de cualquier tipo de tabla. Puede ser a nivel de tablas en procesador de texto, a nivel de gestores de presentaciones. Pero el Excel me va a entregar algo importante, que es la manipulación de datos como tal. Sí, entre numéricos y alfanuméricos. Sí, ¿qué era un dato numérico? ¿Quién me lo puede decir?
De los números, dice. A ver, pero ¿qué de los números? A ver, primero, ¿qué era un dato? Por ejemplo, una calificación. A ver, ¿qué es un dato? Es aquel que posee información. De pronto, en términos generales, podríamos hablar de que un dato no precisamente me va a proporcionar información. Lo que sí podríamos decir es que todo dato es información, eso sí. En algunos casos, el dato me va a entregar cierto tipo de valor, pero ese valor en sí, por sí solo, no me va a representar mayor cosa. Sí, con ustedes trabajé con la cédula de ciudadanía. Ya. Vamos a hacer algo. ¿Tienen a la mano su cédula? Sí. Ya. Listo. Por favor, necesito su cédula a la mano. Vamos a hacer cierto tipo de actividad que me va a entregar algún tipo de características plenas. Sí. ¿Qué es lo que me dice en la parte del anverso de la cédula? ¿Qué nomás me dice? Chicas. ¿En qué parte dijo dice? Ya. Nombres, número de la cédula. Ya. En la parte frontal o de anverso me dice nombres, número de cédula. También su estado civil. Estado civil. El lugar de nacimiento y la fecha. Lugar de nacimiento y fecha. De esos de ahí, todos los que me acaban de enumerar vienen a ser datos. Sí, todos esos son datos. Se les conoce comúnmente como datos personales. ¿Cierto? Sí. Ya. Tenemos dos tipos de datos grandes, como me dice acá, datos numéricos y alfanuméricos. ¿Cuáles son los alfanuméricos? Son las que están combinados las letras y los números. Son aquellos que tienen letras, tienen números, pueden tener también símbolos. Sí. ¿Y los datos numéricos? Solo los números. ¿Sí? Tienen solo números. ¿Cómo se representan datos numéricos? Nuevamente con la cédula de ciudadanía, indíquenme ustedes cuáles son datos numéricos de esa cédula. La fecha de El número de la cédula. El número de la cédula. ¿Perdón? La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. ¿Y la fecha de nacimiento se le está expresando solo como número o no? Solo como número, Lisa. O sea, aquí sí solo. No, solo por número, no. Alfanumérico, Liz. Ajá. ¿Por qué alfanumérico? Porque tiene guión. Porque tiene un guión. Bien, entonces, una de las cosas o de las cosas que nosotros vamos a interpretar o debemos interpretar de una manera rápida en algunos momentos es la forma de cómo se van a representar datos numéricos y datos alfanuméricos. Sí, en primera instancia, una de las características que más me va a permitir hablar de datos numéricos son aquellos que tienen solo números. Esa es una característica que parecería demasiado lógica. Sí, pero existen ciertos tipos de representaciones a nivel de datos numéricos que no me presentan solamente números. Por ejemplo, la fecha. ¿Cómo se encuentra la fecha? Chicas. El año, el mes y el día de nacimiento en números y separados por guión. Ah, ya. La representación. Recuerden, vamos a hablar aquí mucho de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que me va a representar y de pronto qué es lo que no me puede representar una fecha? Sí, perdón, un dato numérico. Entonces, una forma de representación es tipo fecha, donde que tenemos año, mes y día.
Pero ¿por qué motivo creen ustedes que se le considera numérico? Porque la representación es algo similar a la representación que me entrega el número de cédula. Pero al número de cédula le digo que es alfanumérico. Entonces, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos empezar a identificar estas representaciones? ¿Perdón? No escuché, no estaba muy claro lo que dijeron. Chicas. No me dirán que tengo que salir de la presentación para empezar nuevamente a preguntarles. Dice, Dime. es que sí le respondieron, pero no le escuchó usted. Por eso mismo estoy preguntando nuevamente. Pero sí necesitaría que nuevamente hablen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar un número entero? O un dato numérico, perdón, un dato numérico. Si vemos que en un caso me aparece un número de cédula con un guión y en otro caso me aparece en una fecha separado por guiones, el uno es considerado numérico y el otro no. Dicen también, tal vez sería porque, digamos, el número de cédula es una serie de números. En cambio, en la fecha que se considera alfanumérico sería porque, por ejemplo, en el mes son 12, pero, o sea, se escriben en letras por nombres, pero está dividido porque son 12. Y en los días o sea, en el día de nacimiento igual son hasta el 31, y ahí depende la fecha de cada uno, pero igual así mismo sería, o sea, por el nombre, pero está como representado por el número, algo así. No sé si es que está bien. A ver, más allá de ver si estamos o no estamos bien, felicito el hecho de hablar, porque la idea de esto es que empecemos a intercambiar ideas y si por ahí nos equivocamos y bien equivocado y no pasa nada. Sí, el inconveniente se da cuando nosotros no hablamos. Y eso creo que ya les había dicho en algún momento. Necesitamos hablar. Entonces, expresémonos. Mientras no sea calificado, miren, equivoquémonos. Es normal, es común. No pasa nada. ¿Ya? A ver. Características que nosotros debemos establecer cuando hablamos de datos numéricos, alfanuméricos y cómo podríamos de una forma, ¿cómo podríamos expresarlo? Identificarlos de alguna manera un poquito más operativa. Sí, el dato numérico es aquel que me va a permitir desarrollar algún tipo de operación que en su defecto debe tener números, pero a su vez estos números deben indicarme algo. Sí, porque yo puedo solamente por cuestión de identificación decir, a ver, yo también puedo sacar este tipo de operación con estos datos y al final de cuentas funciona. Sí, el dato numérico, recuérdenlo, sí, es aquel que me permite desarrollar operaciones, pero esas operaciones me van representando algo que sirve como forma de un análisis, algo que me va a permitir trabajar de una manera correcta y sin tener que inventarme nada, porque ese es uno de los aspectos fundamentales dentro de todo esto. Sí, sin que yo me tenga que estar inventando absolutamente nada. Entonces, me pueden decir, a ver, pero eso está todavía muy abstracto, eso no lo estamos entendiendo.
y puede ser muy, muy certero y muy real este tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué podríamos decir con los datos numéricos? Que los datos numéricos me van a ayudar a interpretar cierto tipo de fenómenos, cierto tipo de instrucciones, cierto tipo de características que pueda contener o que va a contener algún tipo de análisis o me va a permitir algún tipo de análisis dentro de la información. Sí, y por eso, perdón, y por eso es que se habla de que no todo dato representado solo por números va a ser considerado numérico. Y no todo dato representado solamente por o representado por algunos caracteres va a ser considerado alfanumérico. Nosotros acá debemos identificar bien cuál es el uno y cuál es el otro. Y para esto vamos a hacer ejemplos muy concretos. ¿Qué puedo obtener yo con una fecha de nacimiento? Un dato para poner en la hoja de cálculo. A ver, pero concreto, no me digan cosas que pueden ser, sino qué debo o qué tengo, cómo obtener con mi fecha de nacimiento o con una fecha de nacimiento. ¿Puede ser disociado los datos exactos de la edad de una persona? La edad. Cuando yo hablo de fecha de nacimiento, automáticamente puedo calcular la edad. Y cuando yo ya realizo ese cálculo que es de forma numérica, el dato ya es considerado un dato numérico. Sí, entonces la edad ya me permite hacer un cálculo. ¿Ya? Pero vamos a tener datos que se escriben números y al final de cuentas se le considera alfanumérico. ¿Cuáles creen que sean? Bien, arrancamos. Abigail Ortiz. Sí, ¿te va a poder repetir, por favor? Ya. La pregunta. Yo tengo datos que se escriben solamente números, pero son considerados alfanuméricos. Es decir, que por más que estén solo números, si yo quiero realizar algún tipo de cálculo, ese cálculo no me va a representar nada. Sí. Dame un ejemplo de un tipo de esos datos. ¿Cuál crees tú que sea? Puede ser, tal vez, no sería la fecha de nacimiento. No. Puede ser la fecha de nacimiento. No, la fecha de nacimiento ya está enfocado de que es numérico porque yo sí puedo obtener un resultado válido haciendo un cálculo. Entonces no es la fecha de nacimiento. Puede ser la fecha de expedición. No, porque también yo puedo desarrollar un cálculo. Si ustedes se fijan, las cédulas, no sé las actuales porque todavía no he canjeado la actual, pero las cédulas me van pidiendo o más bien dicho, me dice fecha de expedición y fecha de expiración. El cálculo se lo hace a 10 años y ya me realizo un cálculo. Entonces las fechas no, las fechas son consideradas numéricas. Dicen un número de teléfono celular. Un número de teléfono celular. Sí, el número de teléfono celular, ¿cómo se lo representa? Solo con números. ¿Ya? Y cuando yo tengo solo números, en esos momentos debo establecer y debo estar claro de que yo con el número de teléfono celular no puedo hacer mayor cosa. Sí, me pueden decir, pero yo sí puedo obtener el promedio de los números de teléfono de celular. Sí, sí se puede tener eso. Pero no me va a entregar datos válidos. ¿De qué me sirve un promedio de números celulares? De nada. Sí. ¿Qué otro dato más?
Alejandra. Alejandra Barona. Alejandra. Sí, Lice. Ya. Dame otro ejemplo de dato que sea solo número, pero que se le considere alfanumérico. Podría ser, a ver, el código, un código de seguridad. Un código de seguridad. Sí. Cuando yo hablo de códigos a nivel general, un código viene a ser algo que no se repite. Y cuando yo hablo de algo que no se repita, significa que ese dato, por más que se escriba solo con números, no puede ser considerado numérico, es considerado alfanumérico. Sí, y te me adelantaste a esto de código, porque de manera general cualquier código que yo tenga, sí, va a ser considerado alfanumérico. ¿Ya? Otro dato que nosotros escribimos solo números y que se le considera alfanumérico es el número de cédula. Me pueden decir, pero está el guión. Sí, pero para fines de registro, en todos los casos se registra sin el guión. Son solamente 10 dígitos. Esos 10 dígitos me sirven de manera individual para hacer el cálculo. Bueno, con los 9 primeros yo puedo hacer el cálculo del último, pero de ahí no más. Cuando yo tengo los datos, cuando yo tengo el número de cédula, los 10 dígitos, no me sirve hacer ningún tipo de cálculo con esos 10 dígitos. Por ese motivo es considerado también como un dato alfanumérico. Y debemos recordar algo importante, que nosotros todo lo que tenemos como datos y que vienen a ser la unión de símbolos, ¿sí? Para nosotros de pronto ya son legibles. Tenemos nuestro alfabeto, ¿sí? Que está compuesto por 26 letras. Y ese tipo de letras para nosotros van a ser justamente eso, letras. Pero para otras personas de otras culturas y de otro tipo de escrituras de pronto son solo símbolos. De igual manera los números y de igual manera los símbolos especiales. Entonces, recuerden, un dato va a ser la unión ordenada, organizada de símbolos que me representan algo abstracto, ¿sí? Algo que yo lo puedo interpretar, pero que no va a ser de fácil comprensión para el resto. ¿Por qué? Porque tenemos como datos los nombres, ¿sí? Si yo digo por aquí nombres que veo, Alexandra, ¿ya? El nombre Alexandra, dependiendo de qué entorno esté, se me va a hacer o voy a hacerle referencia a algo, ¿sí? Pero ¿cuántas Alexandras nosotros tenemos a nivel del instituto? ¿Cuántas creen? Muchas, dice. Posiblemente muchas, no sé, no tengo el cálculo, pero posiblemente muchas. Y si son unas 3 o más, ya, solamente con decir Alexandra, ya voy complicando el problema. Sí, ¿cuántas tenemos a nivel de nuestra manzana? ¿Cuántas tenemos a nivel de nuestro barrio, de nuestra parroquia, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra zona, de nuestro país, de la gente que habla, que es hispanohablante? Y vamos a ver que solo un nombre ya se convirtió en algo abstracto, porque me representa algo. Yo digo Alexandra y alguien me puede decir, es un nombre de mujer. De pronto ustedes dicen, se trata de Alexandra Segura. Y por ahí yo puedo decir, puede ser algún estudiante del instituto. Entonces, no tengo ya una referencia concreta. Sí. Pero cuando yo uno los datos, cuando voy teniendo más cantidad de datos que están relacionados, posiblemente ya digo Alexandra Segura y posiblemente digo tercer semestre, carrera desarrollo infantil. Y cuando yo voy uniendo los datos, gran cantidad de datos, a eso le vamos a llamar, dentro de la hoja de cálculo, si le generamos
en una línea horizontal, ¿sí? En una fila, se le va a considerar registro, ¿ya? Y el registro ya es considerado información concreta. Entonces, de aquí vamos a ir considerando tres ítems importantes: dato, registro, información. Sí. Luego posiblemente podríamos hacer más ejemplos, o más bien dicho, no posiblemente, vamos a ir haciendo más ejemplos en relación a lo que vayamos revisando. Sí. Bien. Dentro de las cosas que me habla esta parte de acá, es que pueden estar dispuestos en forma de tablas para la operación sobre cálculos complejos de contabilidad, finanzas, negocios. Sí, recuerden que todo va de acuerdo a lo que nosotros vayamos ejecutando dentro de nuestra labor académica, profesional o simplemente de actividades de ocio. Yo puedo desarrollar desde cosas que pueden ser muy complejas en ciertas áreas a cosas que pueden ser demasiado sencillas también en ciertas áreas. Sí, la forma como lo vayamos viendo es de acuerdo a nuestra experticia, de acuerdo a nuestro proceso de análisis, y ese es uno de los aspectos que más agota dentro del estudio de hoja de cálculo. En muchos de los casos nos dicen, no, es que yo no conozco tal cosa, pero ¿por qué no se conoce? Por algo sencillo. No conocemos porque los procesos de forma manual son los que empezamos a desconocer. Y por eso en algunos casos o en muchos casos le empiezan a ver a la hoja de cálculo como una plataforma demasiado difícil de manejo. Sí. Entonces aquí vamos a ir desarrollando múltiples ejercicios, vamos a tener que desarrollar múltiples enfoques y que nos debe ayudar y debemos tratar de adaptarlos a nuestros espacios. Ya. Vamos ahora a hablar de Microsoft Excel y en primera instancia debo informarles que es información obtenida desde el sitio original de Microsoft.com. Sí. Por ese motivo, posiblemente van a existir cierto tipo de características dentro de este texto que no van a ajustarse a ciertas observaciones. ¿Ya? Hablamos que es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado, que es lo que habíamos hablado, a partir de grandes cantidades de datos. Esto es muy importante que nosotros hagamos referencia. Tal vez si yo hago una hoja de cálculo para 5 datos, me puedes saber como algo infructuoso, algo que no tiene sentido, algo que no se lo debería desarrollar. Pero cuando yo ya empiezo a hacerlo para 100, para 500, para 1000, para 10,000, ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque empiezo a generar y empiezo a establecer cierto tipo de dinamismo justamente para obtener significado en las cosas. Por si acaso, comúnmente la hoja de cálculo se le utiliza cuando tenemos organizaciones todavía jóvenes, organizaciones todavía en parte de expansión, pero que todavía tienen un crecimiento muy pequeño y que me va a permitir desarrollar cierto tipo de actividades. Sí. Pero cuando ya son organizaciones grandes que van a tener múltiples procesos repetitivos, ahí se les recomienda utilizar sistemas específicos. Hay que ir diferenciando lo uno de lo otro. Sí, hablamos de que es una herramienta que nos permite hacer cálculos de manera rápida y sencilla, dibujar gráficos, hacer análisis profundos de grandes cantidades de información y muchas otras cosas. Esto es lo que nos dice el sitio web original de hoja de cálculo. Sí. Lo que nosotros debemos establecer es cómo va a encontrarse estructurado. Luego vamos a pasar hacia la herramienta como tal, y una de las cosas que vamos a realizar es el análisis de este tipo de información. Sí, de manera general indicarles que vamos a tener una serie de elementos y estos elementos cada uno tiene su función específica.
Vamos a ir desarrollando algunas cosas y de aquí también va a salir una primera exposición en relación a lo que debemos realizar. ¿Sí? Bien. En primera instancia hablamos de que tenemos una barra de título. Se va a encontrar siempre en la parte superior. Esta barra de título tiene los siguientes indicativos o los siguientes mensajes dentro de ellos. Herramientas de acceso rápido, que lo veremos luego también. Esto de acuerdo a lo que nosotros tengamos configurado. Nombre del archivo es casi siempre que vamos a tener el nombre del archivo. Sincronización con cuenta de Microsoft, si es que yo tengo una cuenta de Microsoft 365 activa. Sí, y botones de minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. Minimizar, el segundo botón se le conoce como maximizar, restaurar, y el botón cerrar. Sí. Adicionalmente tenemos cintas de opciones. En otras plataformas se les conoce como barra de menús, porque el menú me va entregando opciones dentro de las opciones. En cambio acá me da cintas con opciones de acceso rápido para múltiples trabajos. Sí, y dentro de estas cintas debemos de identificar que se van a ir cambiando o dividiendo de acuerdo a lo que vayamos seleccionando. Por ejemplo, la cinta archivo me va a permitir guardar, abrir archivos, imprimir y otras acciones. La cinta inicio permite copiar, pegar, modificar algunos aspectos de formato, que es la parte fundamental, crear formatos condicionales, que es esto de acá, que también lo veremos luego, sí, y muchas otras cosas. En insertar vamos a tener la parte de insertar imágenes, insertar formas, insertar funciones y todo lo que me permita desarrollar esto. En disposición de página va a ser la configuración específica de la página como tal, y esto de acá nosotros debemos aprender a trabajarlo de muy buena manera. La parte de fórmulas nos va a dar la opción de ir generando o ir integrando múltiples fórmulas dentro de mi hoja de cálculo. Aquí la parte más importante es indicarle que las fórmulas que nosotros vayamos desarrollando deben ser fórmulas de acuerdo a lo que nosotros aplicamos en una parte manual. Si nosotros no conocemos el proceso, nuevamente les voy a recalcar esto: por más fórmulas que nosotros conozcamos, si nosotros no conocemos el proceso, vamos a ver complicado nuestro trabajo dentro de la hoja de cálculo. Sí, vamos a tener el menú datos, sí, que tiene funcionalidades como filtrar, ordenar, y se va a ir revisando dentro de este curso muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las cosas principales del Excel es que nosotros podemos hacer análisis, que nosotros podemos dar algún carácter significativo de los datos que tengamos, y para eso funciona mucho esto de filtrar, ordenar. Sí, dentro de revisar vamos a tener funcionalidades de Excel específicamente como insertar comentarios, corregir ortografía, proteger una hoja. Dentro de vista podemos ir modificando ciertos parámetros de visualización, podemos identificar que se nos visualice los títulos o cosas así, ¿ya? Entonces esto vamos a tener como parte de la estructura. Un poco más abajo de las cintas de opciones y las herramientas que tenemos dentro de estas cintas, tenemos un par de elementos. El uno que me indica la ubicación, es decir, la celda en la que me encuentro. Y el otro que me da una línea de edición de celda, donde yo puedo modificar la fórmula, la función o simplemente el contenido de lo que voy a tener en esta celda. Ya vamos a ver luego qué es una celda, qué es una columna, qué es una fila. Sí, ya. Dentro del área de trabajo, que es específicamente lo que más nos debe interesar a nosotros, voy a tener algunos elementos. Primero, identificado con letras, desde la A hasta una combinación de letras que me da 4096, voy a tener las columnas. ¿Sí? Las columnas como tal me va a permitir identificar cuando yo les diga y cuando ustedes tengan que desarrollar,
Marquen la columna D. Vengo y marco la columna D. Viene a ser una dirección que yo voy a tener. Sí, o parte de una dirección que voy a tener. Luego de eso tenemos las filas. Las filas están marcadas por números y se las va a ir manejando de manera horizontal. Sí, vamos a tener desde el 1 hasta el 1.048.576. Por 4.096 columnas me va a dar una cantidad inmensa de celdas. Sí, la celda va a ser la intersección de una columna con una fila. Y esta viene a ser el trabajo directo. O viene a ser la ubicación directa de lo que yo tengo dentro de mi zona como tal. Sí, yo tengo como ejemplo la celda A1. Y esto es muy importante que nosotros vayamos manejando este tipo de nomenclatura. Porque en algunos casos les voy a decir, a ver, posiciónate en la celda C2. Y si no se posicionan en la celda C2, posiblemente lo que vayamos desarrollando no va a estar de buena manera trabajado. Por último, tenemos un rango de celdas, ¿sí? Que va a ser un área que yo voy a tener y que me va a especificar mi celda inicial, en este caso D2, y mi celda final, en este caso E7. Entonces, debemos estar claros que nosotros vamos a tener múltiples formas de identificar dónde nos encontramos, y esto es lo que se les pide a ustedes dentro de la fase de estructura. Sí. Por último, vamos a encontrarnos con la barra de estado, que me va a entregar en primera instancia la cantidad de hojas que yo tenga. En la actualidad el Excel de manera predeterminada me dice que me inserta con una sola hoja, pero yo con este más de aquí puedo ir insertando más cantidad de hojas como tal. Sí, las hojas vienen a tener en cada caso las 4.096 columnas por el 1.048.576 filas. Es decir, si yo tengo 10 hojas, voy a tener 10 veces repetido lo mismo. Es importante que debamos identificar este tipo de cosas. Y la barra de estado, que me va entregando información cambiante de acuerdo a lo que yo vaya seleccionando, vaya eliminando, vaya filtrando. Sí, me va a entregar formas de visualización de la hoja y también el zoom. Sí, este tipo de cosas lo vamos a ver ya de manera práctica en pocos minutos, pero debemos identificar que lo que yo trabaje acá va a ser obligación de ustedes que también trabajen este tipo de cosas. Si ustedes no trabajan de forma autónoma, les puedo asegurar que el Excel se nos convierte en algo medio complejo o en algo muy complejo. Así que por favor tener muy en cuenta esto. Sí, y esto es lo que en esto hasta donde que nosotros nos vamos a quedar dentro de esta parte teórica, porque ya vamos a arrancar con la parte de hoja de cálculo. Sí, y ya desde un aspecto práctico, desde un aspecto de ¿cómo se llama? De forma de ejecución, y de ir identificando las cosas que se habló en este breve resumen, pero que deben ser muy útiles para lo que nosotros vamos a empezar a visualizar. ¿Sí? No sé si hasta aquí algún tipo de pregunta. Ya. Sí, a mí también me parece que no, porque nadie dice nada. Bien, voy nuevamente a compartir la pantalla, pero hoy sí voy a compartir toda la pantalla. Y me voy a trasladar a la hoja de cálculo, al Excel. Situaciones que debemos ir analizando. Y situaciones que en algún momento les había solicitado, pero como que no fue muy prestado en atención este tipo de cosas. Denme un segundito, por favor. Ya. Recuerden algo que les había dicho cuando nosotros estábamos analizando la parte de sistemas operativos. No hay ni lo bueno ni lo malo, ni lo mejor ni lo peor, ni lo fácil ni lo difícil, porque todo va a estar de acuerdo a cómo lo utilice
Y en los sistemas operativos, una de las reflexiones que les hacía es, ustedes han utilizado Linux, y creo que todo el mundo me dijo que no. Entonces era un hecho que no podríamos dar una característica de cualificación hacia los sistemas operativos. Y es también lo que yo debo hacer con esta parte de hoja de cálculo. Yo no les puedo decir que el Excel va a ser mejor o peor. Lo que yo sí les puedo decir es que cualquier hoja de cálculo se les puede dificultar si nosotros no tenemos en concreto la forma de trabajo y el cómo nosotros vamos a trabajar y vamos a presentar el mismo. Sí, tenemos muchas hojas de cálculo. De las más utilizadas, nosotros tenemos acá Microsoft Excel, que comúnmente cuando decimos hoja de cálculo todo el mundo le bautiza como Excel, y Excel es una de las tantas. Tenemos el LibreOffice Calc, con ustedes ya vimos algo acerca del LibreOffice Writer, sí, pero la idea en todos estos casos está enfocado en el hecho de que vayamos analizando las diferencias que tienen entre el uno y el otro, pero esas son solamente formas de visualización como diferencias. Yo no puedo decir que el Excel es más fácil que el LibreOffice Calc. Si yo sé manejar Excel y sé actuar dentro del Excel, voy a saber actuar dentro del LibreOffice Calc. Y si yo sé actuar dentro de Excel, voy a saber actuar dentro del Google Drive Spreadsheet. Sí, entonces, bajo todas estas circunstancias, debemos estar claros de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Sí, bien. Ahora, dentro de los espacios y dentro de las cosas que nosotros también debemos hablar, como les había dicho, dentro de archivo tenemos algunas opciones. Las más importantes está el guardar y el guardar como, pero también tenemos opciones como exportar, sí, creando otro tipo de formatos para trabajar. Puedo tener el publicar, pero este publicar me va a entregar algunos aspectos en otras plataformas que son complementarias con la parte de Excel. Yo puedo tener información, el proteger libro, puedo buscar versiones, administrar libro, pero eso también lo podemos encontrar en otros espacios, así que hay que ir considerando esto. Dentro de inicio, la parte principal que nosotros vemos es el copiar, pegar, cortar. Hay que tener muy claros estos conceptos porque en el Excel funcionan en relación a fórmulas algo un poco diferente. Pero también tenemos la parte de formato, a nivel de fuente, a nivel de negrita, cursiva, subrayado, colores de fondo, color del texto. Tenemos la parte de alineación, que todo esto de aquí viene a ser más de una forma estética cuando queramos revisar. Tenemos la parte de número y aquí es donde que nosotros vamos a configurar entre datos numéricos, alfanuméricos. La parte de formatos, sí, uno de los que más vamos a utilizar es formato condicional, pero para esto tenemos que pasar algunas clases para entender qué es una condición y cómo vamos a hacer. Podemos insertar o podemos eliminar cierto tipo de filas, columnas, eso también lo podemos hacer de otras formas. La parte de funciones, que también luego de algún tiempo debemos hacer, el ordenar, filtrar, buscar, seleccionar. ¿Sí? Y este análisis de datos que tiene que ver con la parte de fundamentos, cuando nosotros ya tengamos el cómo analizar los datos. El insertar la parte de tablas dinámicas, posiblemente no alcancemos a ver esto, es algo un poco más complejo hasta a nivel de entenderlo. Las ilustraciones como imágenes, formas, sí, otro tipo de complementos. Todo esto depende de qué es lo que ustedes tengan instalado. Si nosotros no tenemos instalado ningún otro software adicional, esto de complementos posiblemente no lo observen. Cierto, una cuestión adicional. Tengo instalado el Office 2019, por eso también puedo encontrar algunas cosas algo diferentes a lo que ustedes pueden tener. Pero de manera general vamos a utilizar lo básico que podamos utilizar en cualquier espacio. Sí, gráficos,
vamos a tener algunos tipos de gráficos, esto lo veremos luego también, mapas, tipos de gráficos, y me permite también insertar vínculos, comentarios, textos, símbolos. Sí, que eso muy poco se lo utiliza de forma visual, posiblemente sí. Dentro de disposición de página vamos a tener temas como plantillas prediseñadas, márgenes, orientación, tamaños, áreas de impresión, es decir, todo lo que es para una impresión. Podemos ir modificando los tamaños de las columnas, de las filas, y eso ya lo debemos ir viendo de a poco. Sí, miren, en disposición yo puedo ir eliminando las líneas de división y me queda un lienzo blanco completamente, pero las celdas siguen manteniéndose. Ahora, las líneas de división son muy útiles porque me va a ayudar a enfocarme en muchas cosas como trabajar. Sí, dentro de fórmulas, lo que les había dicho, aquí están separadas algunas fórmulas de acuerdo a sus tipos. Dentro de datos, cuando tengamos tablas grandes, una de las cosas importantes va a ser el filtro, pero existen algunas cosas adicionales que posiblemente no los lleguemos a visualizar por cuestión de lo extenso que es todo este contenido. Sí, a nivel de textos tenemos validación de datos también, y eso es importante que lo revisemos. En revisar, nuevo comentario, que es lo más importante, el proteger hoja y desprotegerla, proteger un libro y también permitir la edición de rangos. En vista que me va entregando justamente lo que habíamos hablado, líneas de cuadrícula, es decir, en algunos casos se va repitiendo cierto tipo de información. Bien, esto de manera muy rápida, de manera muy breve, pero a ustedes les va a tocar trabajar en esto, y este es el trabajo que se les pide dentro de el aula virtual, y que tiene como fin el día domingo. Entonces, de las cosas importantes, ir identificando, basarse en otros trabajos puede ser, pero tienen que hacerlo ustedes. Sí, puede ser trabajo grupal, puede ser trabajo individual, ustedes decidan. Si lo van a hacer grupal, la sugerencia, trabajen a nivel del Google Drive de forma colaborativa, vayan poniendo las cosas importantes y alguien que se encargue de pasarlo al formato de presentación. Tienen que hacerlo en el formato de presentación y deben generarlo como PDF. Sí, no sé si haya preguntas hasta aquí. Bueno, espero de que no. ¿Me escuchan? Ah, ya. Listo. A ver, nos vamos a tomar 12 minutos de receso. Por favor, levántense, estiren piernas, tomen un poquito de agua. Y a las 14 horas con 10 minutos estamos acá de regreso. ¿Sí? Ya, listo, gracias. Dale. ¿Listo, chicos? ¿Me escuchan? Ya. Bien. Vamos a ver en estos momentos cosas muy importantes en relación al trabajo con hoja de cálculo. Sí. Específicamente lo que nosotros vamos a desarrollar es el hecho de ir movilizándonos en la hoja, irle conociendo a la hoja, porque esas son las partes o son los aspectos que comúnmente empezamos nosotros a no tomar en cuenta, empezamos nosotros a pasarlos por alto y después andamos en inconvenientes porque una u otra cosa no está como nosotros pensamos, como nosotros creemos. ¿Sí? Entonces, para esto voy a empezar a hacer cierto tipo de identificación. En la parte superior acá, en
comúnmente si alguien no lo tiene habilitado, se van a vista y está aquí dentro de barra de fórmulas. Sí, en barra de fórmulas hay dos espacios. El uno que me da como cuadros para nombres, sí, que realmente es la celda donde yo me encuentro. ¿Por qué motivo era la celda una intersección entre una columna y una fila? Porque en primera instancia es el nombre de la columna la que se toma, y luego de eso el nombre de la fila. Por ejemplo, G6. ¿Sí? Voy a agrandarle un poco el zoom. Ya, esperemos que se vea mejor. Me movilizo. Miren, de 3. Entonces, primero la columna y luego de eso la fila. Sí, eso como un dato muy importante. Ahora, yo puedo tener... voy a crear acá una serie de datos. ¿Sí? Bien, yo puedo modificar los atributos de todos estos datos si marco la fila en este caso. Marqué la fila 3 y se me marca todo. Si yo me voy hasta el final, ¿sí? Voy a ir visualizando de que está marcado. ¿Ya? Puedo cambiarle de atributos, digo que va a ser negrita. ¿Sí? Digo que va a ser centrado a nivel vertical y centrado a nivel horizontal. Yo puedo cambiar los tamaños de las columnas y también los tamaños de las filas. ¿Sí? Entonces todo eso debo ir verificando. Miren, marqué 2 columnas. Solo minimicé una o achiqué una y automáticamente se achican las dos. ¿Por qué? Porque marqué 2 columnas. ¿Sí? Lo mismo pasa si marco más columnas. ¿Ya? Entonces, ¿qué he puesto? Nombre, Valareso. Nombre, apellido, edad, estatura. Y voy a ir generando una tabla. ¿Sí? Digamos que acá también voy a tener... digo número. Miren, digo 1, digo 2. ¿Sí? Cuando yo tengo valores que se pueden repetir o valores que me generan una serie, simplemente voy marcando o voy escribiendo 2 de ellos, los marco y si se fijan en el color de flecha en el color de cruz que me aparece. Ya, una cruz negra. Visualicen la otra, es una cruz blanca un poco más ancha. Cruz negra, sí, algo fina. Y la arrastro. ¿Se fijan ahí esa cruz que está? Sí, Lisa. Denme las características de esa cruz. Es más grandecita y tiene... O sea, hay 4 flechitas. Hay 4 flechas. Cuando me aparece con flechas es porque yo puedo movilizar. Sí, miren. Yo movilizo esto. Lo que comúnmente hago con este mover es cortar, pegar. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Lisa. Listo. Fijarás en lo siguiente. Yo marco un bloque de celdas, ¿sí? Que comúnmente le llamamos rango. Digo, escribo y presiono control enter. ¿Qué pasó? Se repitió en todas. Se repitió en todas las que están marcadas. Sí. Se copió lo mismo, Lisa. Se copió idénticamente igual. Ejemplo, digo Valareso. Digo control enter ahí, no funciona. ¿Por qué? Porque al momento que yo estaba escribiendo, en esos momentos yo debía haber marcado. Es decir, miren. Entonces, en el primero
¿sí? O en cualquiera de ellos digo igualar eso, control enter y se llena todo lo que yo tengo. Esto cuando vamos a realizar registros que tengan un dato que va a ser único, por decirles Instituto Superior Tecnológico María Natalia Vaca. Como todo se repite, sí, son 1000 registros, simple. Marco todo, escribo en la primera, presiono control enter y se fue para abajo. ¿Sí? Sí, Listo. Fijémonos en otro tipo de representaciones. Por decirles, enero, febrero. Sí. Y miren. ¿Sí estamos? Sí, listen. Ya. Pero cuando no es algo que se encuentra repetido, fijarás en lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? igual se vuelve a repetir. ¿Pero qué se repite? ¿Es lo mismo que de enero a febrero? No, ¿Qué pasó? Tiene una secuencia. Se va generando una secuencia. Entonces, debo identificar bien cuáles son las que me van a permitir o no. Y yo puedo ir creando también esto de acá. Se le conoce como listas. Sí. Así que ya por ahí ya van teniendo un tema de consulta. Listas. Ya. Digo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y nuevamente se repite. ¿Por qué? Porque no tenemos más días que hasta el día domingo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, vamos con los datos que son numéricos, pero los datos que contienen números, pero que son alfanuméricos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ingreso un número de teléfono con el 0 al inicio, pero es número? ¿Qué pasó? Se desaparece el 0. Se desaparece el 0, porque es número. El 0 a la izquierda no me representa nada. Pero yo necesito registrar este valor de celular con el 0. ¿Qué hago? ¿Qué creen que debería ser? No sabemos, Liz. En esta sí no me pida que le dé solución. Ya. A ver. Los datos son numéricos por excelencia. Si nos fijamos en esta parte que me dice general acá. sí, Liz. Listo. Le damos un clic y miren, me aparece con diferentes formas. Sí, pero son numéricos, a excepción del último que me dice texto. Si yo le configuro como tipo texto antes de ingresarlo, ya me aparece el 0 al inicio, siempre y cuando lo digite, ¿no? Sí, otro número de teléfono con 0 y otro número más y así sucesivamente. Sí, por si acaso, no se asusten de estas banderitas que me van apareciendo acá. Me da una alerta y me dice el número de esta celda tiene un formato de texto o va precedido por un apóstrofo. Eso quiere decir que si yo pongo el apóstrofo, por si acaso, no confundir con la tilde. Sí.
Por lo general se encuentra al lado del 0 en los teclados. Me da el mismo principio que ponerle tipo texto. Pero, ¿cuál es el problema? Que si yo esto le voy a subir a otro tipo de información, aquí sí se me va a copiar con el apóstrofo. Sí, por ese motivo es mucho más práctico configurarle como tipo texto. Sí. Listo. Y miren qué es lo que voy a hacer. Sí. Voy a copiar parte de este bloque en otro espacio. Ya. Y fijémonos en esto de acá. Voy a presionar la tecla control y la flecha dependiendo a dónde me vaya a movilizar. Puede ser arriba, puede ser derecha, izquierda, abajo. Sí. Control. Miren. ¿Sí vemos? Chicos. Sí, Liz. Ya. Pero ¿qué pasa si presiono nuevamente control y la flecha hacia la derecha? ¿Hacia dónde se fue? Hacia el final. ¿Final de qué? Porque podríamos tener algunos finales dependiendo de cómo le visualicemos. Hacia el final de la hoja. Todavía no es muy concreta esa información. Tenemos dos formas de final de hoja. Final en columnas, final en filas o final fila y columna. ¿A dónde se fue? Dice, pero si las filas, por decir, sí, la fila es infinita, sería, ¿no es cierto? No, la fila es hasta el 1.048.570. Por eso, 1.048.576. Entonces no son infinitas en ninguno de los casos. ¿Hacia dónde se fue? Me fue hacia la columna XFD y fila 3. Ya, se me fue hacia el final de la... Perdón. Hacia el final de la... de las columnas. Sí. Entonces, ese es uno de los aspectos que nosotros debemos aprender a identificar e identificarlo de muy buena manera. Porque el final puede ser muy variado, dependiendo de cómo nosotros lo analicemos, de cómo nosotros lo veamos, de cómo nosotros lo especifiquemos. Entonces hay que empezar a identificar muy bien las cosas, cómo lo vamos a ir tratando y cómo lo vamos a ir hablando. ¿Sí? Por ese motivo voy a ir recalcando, y dentro de las preguntas que casi siempre voy a ir haciendo, debo ir identificando final de dónde, o qué es lo que hizo, hacia dónde se movilizó, ¿ya? Porque necesitamos obligatoriamente identificarle muy bien a la hoja y manejar muy bien los principios de la hoja, ¿sí? Listo, Lee. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo regreso? Regreso de la misma manera. Control y la flecha hacia la izquierda. Sí. Y cuando por algún acaso yo me voy medio extraviando en el camino y no sé dónde está, de pronto se me pierde la barra de fórmulas y no sé dónde me encuentro. Sí, en ocasiones nosotros no nos fijamos en esto. Control, inicio y me va a la primera celda activa. Sí, si vemos, miren, por decirles, yo estoy así.
Ya, ahorita sí no sé ni dónde estoy. Control inicio y me va a la primera celda activa. Sí. Ahora, ¿por qué motivo ocurre esto? Porque no se encuentra en el camino con más información. Miren, cuando yo tengo rangos intermedios, puedo presionar el control y las flechas y se me va a dar saltos entre los bloques o los rangos de celda que yo tengo. Cuando no los tengo, se me va hacia el final. En este caso, final de las columnas. O si no, hacia el final de las filas. ¿Sí? Chicas. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, aquí ya tenemos nosotros algunas cosas adicionales que ir tratando. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo más hojas? ¿Sí? Miren, le doy un clic en el más. La hoja 1 sigue manteniendo información y la hoja 2, 3 y 4 están vacías. En todos los casos, yo voy o debería hacer el mismo tratamiento de la información o debo conocer que va a ser lo mismo en todos los casos que yo tenga que realizar. ¿Ya? Entonces, cuestiones importantes cuando yo voy a trabajar con más de una hoja. En un momento inicial yo sé que vamos a trabajar en una sola hoja y va a estar absolutamente todo. Pero cuando yo vaya haciendo análisis de información, posiblemente voy a tener que ir insertando gráficos en otras hojas. Sí, todo ese tipo de cosas es muy importante que yo vaya modificando los nombres. ¿Sí? Cuando yo tengo muchas hojas, es importantísimo que yo vaya modificando los nombres. Doy doble clic sobre la hoja, si le ven cómo se sombrea, y le voy a poner, por cuestiones didácticas, le digo primera, digo segunda, tercera, cuarta. En algunos casos pueden ustedes encontrar, como en la hoja de cálculo donde que van a estar las calificaciones y que ya más luego les comparto. Sí, ahí se encuentra registro, se encuentra primer parcial, segundo parcial, resumen. Entonces yo le voy a ir dando los nombres que yo considere pertinente. Es recomendable en el momento inicial hacer este cambio de datos para luego no tener inconvenientes y decir de qué era esta hoja, qué tenía en esta hoja. Sí, yo le puedo dar un clic secundario, ¿ya? Me aparece como pestaña, pero yo le puedo cambiar el color de la pestaña. ¿Sí? En un inicio no se ve, pero al momento que me voy a otra hoja, me aparece con el color que se encuentra. ¿Sí? Miren. ¿Sí vemos? Sí, Lisa. Ya. Entonces, yo me puedo ir movilizando entre una y otra y voy a ir encontrando este tipo de cosas. Ahora, también ocurre que en ocasiones le doy un clic y mala suerte le oculto y no me fijé. ¿Sí? Clic secundario y se me activa mostrar. Entonces, mostrar se encuentra la hoja que está oculta y se visualiza. ¿Dónde podemos nosotros desarrollar esto? En todas las hojas que tengamos todos los permisos para trabajar. Si yo no tengo todos los permisos para trabajar, posiblemente este mostrar se me va a quedar oculto y también posiblemente esto se me va a quedar oculto. ¿Sí? Preguntas. Yo les sé. No hay ningún tipo de pregunta. Sí, está claro, Lisa. Está claro. Yo les sé. Ya, listo. A ver, trabajo que vamos a tener que desarrollar y va a estar enfocado. Dime, ¿quién es? No sé quién. Ah, Alejandra. Dime. ¿Se escucha? Dime. Ya. Dice, el deber que nos va,
voy a explicar el deber. Es que le quería preguntar si es que podemos hacer con cualquier tipo de información esta hoja de cálculo. Ya, a ver. Les voy a pedir que vayan llenando cierto tipo de información y con eso voy a darme cuenta que es netamente de lo de ustedes, porque si no, en algunos casos realizan los trabajos, pero van sacando imágenes de otras hojas de cálculo. Yo necesito que sea algo de ustedes porque necesito que practiquen. Por ese motivo, justamente voy a explicarles qué datos son los que van a tener. En todos los casos van a tener número. A ver, pongámosle acá mismo para... Por si acaso, lo que está en la parte, en la fila 1, sí. Ya. Van a tener nombre, apellido. Van a tener fecha de nacimiento. Ya. ¿Por qué fecha de nacimiento? Porque luego hemos de ver las funciones o las fórmulas para calcular la edad actual. Sí. Fecha de nacimiento. Sí vamos a ponerle edad, pero no vamos a llenar por si acaso edad. Vamos a tener estatura. Por si acaso, no requiero que los datos sean datos reales, ¿no? Ya lo que necesito es que vayan llenando datos. Por si acaso también van a decir, profe, pero es que no me sé inventar los datos. Háganla fácil. Cojan una guía telefónica y en la guía telefónica van sacando nombres al azar y van encontrando algunas cosas de esas. ¿Sí? Teléfono convencional. Teléfono celular. Correo electrónico. Vamos a ponerle cursos aprobados. Por si acaso, sí. Es una cantidad media grandecita de valores que vamos a tener o de datos que vamos a tener. ¿Ya? A ver, vamos a llegar hasta la letra M en columna, ¿sí? ¿Algún campo que ustedes quisieran llenar? Estado civil. Ya, perfecto. Estado civil. ¿Sí? ¿Algún otro campo? Uno más. Verán, O sea, una discapacidad, tal vez. Ya. Género. Discapacidad. Listo. Entonces pongámosle algunos otros. Ya, género. Sí. Listo. Verán que empiezo en la... No, a ver, empecemos en la misma. Upa. Ya hice algo mal. Listo. Sí. Voy a repetirle de manera más lenta para que quede en la grabación y que ustedes revisen la grabación y digan, a ver ya. Número, nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, estatura, teléfono convencional, teléfono celular, mail, cursos aprobados, estado civil, discapacidad, género. Sí, esos van a ser los datos que ustedes van a llenar. Ahora, ¿cuántos datos? Dice, después de discapacidad que dijo al último. Género. Gracias. Ya. ¿Cuántos datos? Necesito que mínimo sean 100 registros. Sí. Pero también necesito que ustedes trabajen de una manera muy eficiente. ¿Qué significa? ¿Cuántos compañeros somos? ¿Cuántas compañeras son en total? 32.
32. Sí. Ya, a ver. Son 32. Si Belén hace 4 registros, Alejandra hace 4 registros, Alex hace 4 registros, sumamos entre todos y ya tenemos 12. Entonces, sería muy práctico, sí, de que de pronto esto de aquí, ustedes ya saben cómo crear documentos en el Google Drive, lo puedan crear también a nivel del Google Drive Spreadsheet, que es la hoja de cálculo del Drive, sí, y simplemente cada quien va haciendo su aporte, es decir, todo el mundo va a tener el mismo archivo. ¿Problemas con eso? Ninguno, que todos tengan el mismo archivo. El problema sería que no lleguemos a los 100. Necesitamos llegar a los 100 registros. Sí, por ese motivo sugiero que sea colaborativo. Si no lo quieren hacer colaborativo, perfecto, no lo hagan. Pero ahí el trabajo va a ser un poco más complejo para ustedes. ¿Cómo va la tarea? La tarea va enfocada en que me vayan explicando cómo se encuentra estructurada la hoja de cálculo del Microsoft Excel. Sí, y que vayan capturando pantallas, si quieren les van señalando con flechas, le van poniendo números, como ustedes deseen. Sí, y tienen que hacerlo en el asistente de presentaciones, que le tenemos el archivo subido. Tienen que desarrollarlo ahí y pueden hacerlo, no digo deben, pueden hacerlo en grupo, ¿ya? En este caso de acá, debemos de estar claros que todos por lo menos deben ingresarse, o por lo menos uno por grupo. Si lo hacen en grupo, deberían ingresarse a Microsoft Excel y ver cómo se encuentra. Sí, hemos visto hoy cómo está la estructura, hemos visto la parte básica de funcionamiento, de movilización específicamente. Entonces, la idea es que en esta presentación esté trabajado este tipo de cosas. Sí, con eso vamos a ir ganando, y se va a ir ganando por lo menos, o bueno, yo por lo menos voy ganando el hecho de que vayan utilizando la hoja de cálculo. Y con eso no tendríamos mayor tipo de inconveniente. No sé si haya preguntas. Les hago una pregunta. Claro. No le entiendo muy bien, verá. Usted nos dice que podemos hacer cada chica 4 personas, dice, o sea, poner 4 datos informativos. 4 registros, Alejandra. Ya, bueno, 4 registros. Uh-huh. O sea, en una sola hoja de cálculo el nombre de 4 personas y eso, así. A ver, ¿qué era un registro? O sea, por eso, Licen, eso quiero saber. Si es que ponemos, por ejemplo, usted nos dice que debemos llegar a 100. Entonces, por ejemplo, yo hago de Pedro, Sevilla, de Juanita y de Marco y de Pablo, ¿ya? Y llenas todos los datos de Pedro, de Juanita, de Pablo, sí. Ajá. Ya. Y ahí hice todos los datos y de ahí le subo donde usted nos proporciona ese link y le subo yo el mío así. No, a ver. Esa hoja de cálculo que ustedes van a llenar nos va a servir para trabajar en próximas semanas. ¿Sí? Utilizar los datos que ustedes tienen y vamos a ir aplicando funciones y vamos a ir viendo cómo se visualiza lo uno, qué me aparece en lo otro. Sí, pero ¿por qué debemos trabajar con archivos que son únicos? Porque con eso no se comete el error de que yo les diga, a ver, esto les está saliendo en la celda F5 y ustedes dicen, no, a mí me sale otra cosa. Sí, es porque con un archivo único todos hacemos la misma práctica y todo funciona de manera sincronizada. Si nosotros hacemos con archivos diferentes, ahí se complica. Entonces, ¿a dónde le subimos nuestro trabajo? A ver, el trabajo está listo, ¿dónde subir? Lo que yo digo es del trabajo que tienen que llenar, sí. Me debe servir para que el momento que ustedes hacen una captura de pantalla, por lo menos yo visualice que es el archivo de ustedes.
Sí. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando se les manda hacer estos trabajos van capturando pantallas de otros lados y ustedes al Excel ni le conocen. Entonces va por eso que les digo que lo otro, para la siguiente semana hemos de utilizar el archivo de ustedes y se les va a decir, a ver, trabajemos de esta manera, hagamos esto, hagamos esta acción, hagamos de esta operación y hagamos esto de aquí adicional. Si tenemos archivos diferentes, los resultados no se van a poder comprobar. Entonces ese es el aspecto. No sé, Alejandra, si me entendiste en esa parte o nuevamente vuelvo a explicar lo que tienen que hacer. Ya, entendí que no voy a subir nada todavía porque ese deber va a servir para No, la semana. tienes que subir una tarea. La tarea es... Sí, o sea, la tarea es de cómo funciona la hoja de cálculo. Esa es la primera tarea. Esa es la tarea para hasta este domingo. Y deben hacerlo en la plantilla de PowerPoint. Sí, Liz, en eso sí le entendí. O sea, sí le entendí el primer deber de que tenemos que... es como que nosotros le estuviéramos dando una cátedra a ustedes de cómo nos enseñan, ¿no es cierto? No lo pude haber dicho mejor, Alejandra. Ajá, pero el segundo deber decía, o sea, que nos tocaba al final unir entre las 32 todos los datos de cada una y hacer una sola hoja de Excel y después subir en deber cada A ver, compañía. ese de ahí no les he dicho que suban. Eso deben tenerlo para hacer la práctica correspondiente. Ah, ya les dije. Claro, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser cuando yo les diga, a ver, vamos a verificar la fila. Y si en la fila me aparece que es la fila 46, en todos los casos debe ser la fila 46. Si yo les digo que es la fila, o más bien dicho, si por ahí me aparecen solamente 20 registros, chicas, no podríamos revisar la potencia que me puede brindar esta hoja de cálculo. Y luego de eso yo les voy a pasar otro archivo que tengo más de 1000 registros y con ese también vamos a trabajar. ¿Sí? Disculpe, pero ¿me puede repetir el primer deber, por favor? Porque no... Es un solo deber, Abigail. El que es para el 16, para el 16 al 20. Ajá. Es un solo deber. Tienen que hacerme en la plantilla de PowerPoint la estructura de la interfaz gráfica de Microsoft Excel. Y Alejandra creo que lo dijo de una manera muy correcta. Ustedes deben hacer una presentación como que me van a explicar a mí el cómo se encuentra estructurado. ¿Sí, Abigail? O sea, le pegamos en PowerPoint solo en las imágenes. Pero si no le pones nada más, ¿de qué me sirven solo las imágenes ahí, no? O sea, le pongo con teoría y... Claro, tienes que ir poniendo con características de lo que se encuentra y todo lo demás, claro. Ah, ya, listo, gracias, ahora sí. Sí. Y eso sí, convertimos en PDF, ¿verdad? Sí, en PDF. Yo tengo una otra pregunta. Claro. ¿Es grupal el deber? Pueden hacerlo grupal. Pueden. Ustedes deciden. Inge, disculpe, las capturas deben ser de trabajos de nuestra compu que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Claro. No de internet. Es por eso que les pido que por lo menos se encuentre la parte inicial. Sí, porque yo necesito ver que sea de las pantallas de ustedes. Listo, gracias. Ya, Belén. Lisa, disculpe, ¿y cuántas diapositivas tienen que ser? Las que ustedes consideren necesarias. Yo ahí no puedo decirles ni 5 ni 10, las que ustedes consideren necesarias. Recuerden, una de las características principales de esto es el hecho de no amontonar, si cabe el término, muchos objetos, ¿sí? Necesitamos que sea lo suficientemente visible, legible. En algunos casos les va a tocar recortar imágenes,
¿sí? Ya, Lisa, gracias. Y Listo. respecto a las notas, ¿ya subió el archivo de las notas o dijo que nos iba a dar ahorita? Les voy a compartir. Eso, verán, va a estar en un enlace bajito de lo que les diga, ¿cómo se llama? No, pongámosle al final. Les voy a poner al final, ¿sí? Al final va a estar un enlace activo. Como es en el Google Drive, entonces, es más, denme un cinquito. Denme un segundito para que esto se active. ¿Me escuchan? Sí, Ya, me esperan un segundo porque se me bloqueó la máquina. Esperaba que me escuchen. Sí, por favor, me esperan un segundito. Está... Me esperan un segundo que esto está medio verde. Bueno, en estos momentos ya se está actualizando la página. Sí, le van a encontrar en la parte final del aula. Se encuentra como calificaciones. Le dan un clic ahí y se les va a abrir la hoja de cálculo que yo les entregué. Si alguien tiene alguna duda, por favor me lo dice en mensaje.
Si por ahí falta alguna calificación, me lo dicen mensaje, pero para hacer mucho más rápido, me pueden especificar dónde se encuentra la calificación o cosas de esas. Es decir, profe, verá, la semana 1 yo sí le presenté el trabajo y me parece con nota de 1, entonces es mucho más práctico por ahí verificar. ¿Sí? Chicas, chicos. Sí, Listo. Se refleja en la plataforma. ¿Perdón? Que ya se refleja en la plataforma. Ah, ya. Listo. Listo, chicos. Entonces, voy a dar ya por finalizada la grabación. Sí, cualquier inquietud me la dicen, por favor. Y estamos